Yo quiero recordarles que en esta segunda clase de historia, que cubre el periodo de los reyes David y Salomón, vamos a empezar con una experiencia muy importante que quiero que la conozcan, y es algo extraordinario. Cuando yo lo descubrí, también me pareció algo que quería compartir con ustedes. La historia concierne un pequeño cilindro, si lo pueden ver aquí en la cámara, pero es pequeño cilindro, ¿sí? Como está aquí, con una perforación ahí en el medio. Eh, Estaba inscrito alrededor de ello como una carta. Tenía una cuerda y se colgaba esto. Era el mensajero, llevaba el mensaje escrito en ese cilindro como una carta de un lado para otro, colgado sobre su cuello con una cuerda. Esta es la inscripción, la aparece acá abierta, ¿no? Y acá se ve el texto. El texto está en hebreo, pero en forma cuneiforme, en un alfabeto antiguo, no es el alfabeto que usamos hoy, el alfabeto hebreo. En este texto que vamos a ver, es escrito así: Alabaya, mi señor, mensaje de Tabu, hasta al rey, mi soberano, he obedecido correctamente su mensaje a mí. Y ahí termina el mensaje. ¿De qué se trata ese cilindro? ¿Y por qué está en Bet-Shean? Este es el lugar de Bet-Shean. ¿Lo pueden ver acá? Bet-Shean está cerca del lado de Tiberias, o del lado del Jordán. Eh, es un lugar muy importante porque tenía unas excavaciones arqueológicas importantes, el Tel Bet-Shean. ¿Y por qué aparece aquí? ¿Y quién es el señor Lavaya? Lo que hemos hablado en la clase anterior, que Lavaya era el nombre arameo del rey Saúl. De acuerdo al arqueólogo Maihai Mazar, que encontró este cilindro, él explica lo siguiente. Este cilindro es una carta escrita por uno de los aliados del rey Saúl, Tagu, en la batalla contra los filisteos. Aparentemente, este señor era un traidor. Habían arreglado con Saúl para atacar a los filisteos de otro lado, y en lugar de atacar a los filisteos, él lo traicionó y él se unió a los filisteos, dejando al rey Saúl solo, y de esta modo también dejando que él hubiera sido vencido y últimamente matado. Cuando murió el rey Saúl, los filisteos y los egipcios que estaban ahí también ayudando a los filisteos, llevaron el cuerpo de Saúl a Bet-Shean para mostrar. Bet-Shean, un lugar central, una ciudad importante, y para exhibir el cadáver de Saúl, para que todo el mundo vea que Saúl había sido muerto. Una forma de amenazar al mundo. Ahora, ¿qué pasa con este cilindro? ¿Por qué aparece en Bet-Shean? La guerra, la batalla, había sido en el Valle de Israel. Valle de Israel, está el monte Tabor, está muy lejos de Bet-Shean, por lo menos 10, 15 kilómetros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo aparece este cilindro, que evidentemente es escrito dado a él? ¿Por qué aparece en Bet-Shean? Como dijimos antes, el arqueólogo Mazar dice, este mensaje fue llevado por un mensajero hasta Saúl. El rey Saúl abrió y vio el cilindro, y cuando terminó de leerlo se lo colgó sobre su propio cuello por razón de privacidad, para que nadie lo vea. Cuando él fue muerto, lo mataron, llevaron a su cadáver juntamente con este mensaje colgado de su cuerpo a Bet-Shean. Y ahí en Bet-Shean, 3.000 años más tarde, hemos encontrado este descubrimiento milagroso. Como dice el arqueólogo, este pequeño cilindro fue transportado a Bet-Shean
3000 años antes, cuando estaba agarrado con el cadáver y el cuerpo del rey Saúl, antes de que había caído. Y este cilindro esperó el milagroso descubrimiento el 14 de octubre de 1993. Si alguna persona tiene una duda de qué es la historia judía y cómo en realidad la tierra de Israel nos está contando ella misma la historia de nuestro pueblo, este descubrimiento es un ejemplo excelente. Entremos ahora en el tema de esta clase. Después de esa guerra, la batalla de Gilboa, David, el rey David, está buscando revancha contra los amalequitas y con los filisteos. También hay muchas tensiones con algunos de la familia de Saúl, los hijos de Saúl que habían todavía sobrevivido, que ellos querían ser reyes en lugar de David. Y hay una pelea entre los generales de Saúl y de David, hasta que al final David es el vencedor, los hijos de Saúl son muertos o matados, y David se declara rey en la ciudad de Hebrón. El breve estado de la dinastía de la tribu de Benjamín, la tribu de Saúl, termina, y aquí empieza la dinastía de la tribu de Judá, en David Amelech, con el rey David, que desde ese momento en adelante, todos los reyes tienen que ser de la línea de David, hasta el día del Mesías. El rey David, vamos a introducirlo brevemente, es evidentemente tres importantes aspectos. Uno, primeramente, es el general, el guerrero. David es uno de los grandes generales de la historia de la estrategia militar, como vamos a ver más adelante. Segundo, es un poeta que sabe escribir, que sabe cantar, que tiene música, es un artista. Y tercero, es una persona muy religiosa, con un concepto de Hashem muy, muy profundo, que inspiró no solamente a la persona de su tiempo, pero sí por medio del libro de Tehilim, de los Salmos, inspiró generaciones del pueblo de Israel por miles de años. Estos son los tres aspectos de David Amelech. En su famoso poema, el Salmo 23, Hashem Roí lo Exar, Dios es mi pastor, nada me faltará, expresa específicamente la filosofía de David Amelech. En la batalla empieza a pelear con los filisteos primero para controlar la tierra de Israel. Una batalla muy difícil, una batalla él está tan expuesto que un general ya le dice, no vayas más a pelear adelante. En un momento un gigante casi lo mata a David. Y le dice el general, no dejemos que la luz de Israel sea apagada. Él tiene victoria sobre los filisteos, y de así empieza con la conquista de los filisteos y la ciudad de Gat, que es una ciudad cerca de Gaza, empieza el periodo de paz, de descanso. Como dice la Torá, no hay Gat en la Jalab Menujá, no han llegado ustedes todavía al descanso. Cuando dice la Torá, antes de entrar a Israel no había descanso. En este momento, David logra el descanso, la paz en la tierra de Israel. Y él empieza a querer unir al pueblo de Israel, unir a todas las tribus, porque ¿se acuerdan? Están todas separadas, en el norte, en el sur, de un lado de Jordania, del otro, y él quiere mostrar que todos estén juntos, que termine esta idea de divisiones entre las tribus de Benjamín, de Judá, de Efraín, que todos sean unidas. Para que sean unidas, tiene que haber un centro, una ciudad central, que no pertenezca a ninguna tribu. Por eso, entonces, como él conquista la ciudad de Jerusalén. En realidad, los fundadores de muchos países realmente crean una capital federal para que ninguna provincia o ningún estado puedan reclamar que es parte de su lugar, que es una a todos.
Lo mismo pasa, por ejemplo, con la capital de Washington, en Estados Unidos. Él crea entonces, quiere buscar a un lugar central, y el lugar central es la ciudad de Jerusalén. En ese momento la ciudad de Jerusalén era una fortaleza, un fuerte de un pueblo yebusita. Era tan difícil de conquistarlo que cuando los yebusitas vieron que David estaba caminando por ahí para ver si podía conquistar la ciudad, se burlaron de él y le dijeron así: hasta que si un ciego y un rengo fueron los únicos soldados protegiendo estas murallas, cualquier ataque de David sería en vano. No necesitamos ningún soldado. Las murallas son tan grandes. Y así era. En realidad era muy difícil conquistar la ciudad. Pero la ciudad tenía un aspecto vulnerable. La ciudad no tenía agua. Era una montaña. El agua estaba abajo, en el manantial, se llama el Gijón. Quizá algunos de ustedes hoy habían pasado por este Shiloach, la pileta de Shiloach. De este manantial habían creado una construcción de ingeniería, trayendo el agua por un túnel cavado en la roca hasta la ciudad, que evidentemente también escondida y cubierta, nadie la había visto. Joab descubre este túnel, el general Joab, el general de David. Y en la noche, con un grupo de comandos y de sorpresa, entra dentro de este túnel y entra en la ciudad. Y vence a los guardas, abre las puertas de la ciudad y el ejército de David entra. Y ahí empieza lo que se llama ahora en ese momento, como dice la Biblia, Jerusalén se llama ahora la ciudad de David, Ir David. Jerusalén no es el centro comercial, no es un centro de caravanas. Las caravanas estaban por el lado del oeste, del lado del mar. Pero de todos modos, tenía un sentido religioso. Jerusalén, el lugar donde Abraham había ofrecido a Hashem, a su hijo, que era Moriah, el monte Moriah, donde la tradición había dicho que Adam Rishon había sido creado de la tierra del monte, de esta montaña. Ahí él quiso crear un templo. Hashem, evidentemente, más adelante le va a decir que él no quiere que construya un templo, pero de todos modos, a David trae el arca a Jerusalén. El arca, como recordemos, había venido desde el desierto, cuando vino a Israel. Su primer lugar y residencia era en el templo de Shiloh, en el norte de Jerusalén. Cuando los filisteos habían entrado muchos años antes y habían derrotado a Israel y habían destruido Shiloh, ahí donde en el tiempo de Samuel, habían llevado el arca, como recordarán, que después cuando ellos ven que hay una plaga que está matando a mucha gente, ellos devuelven el arca. El arca no tiene lugar para quedarse, que queda en una casa privada, esa casa de Abinadab. David decide traer ese arca para Jerusalén. Y cuando lo está trayendo, en ese momento parece que una de las arcas parecía que se iba a caer, y un señor se llama Uza trató de agarrar para que no se caiga el arca, y ahí él murió. Hubo un gran luto, y el arca que se quedó otra vez en una casa privada. 3 meses más tarde, David decide traer el arca a Jerusalén. Y quiero contarles aquí lo que dice la historia de cómo él lo trae. Lo trae con grandes alegrías, con grandes música, David danzando con toda su fuerza, y cada 6 pasos hacían un sacrificio. 6 pasos, un sacrificio, y otra vez danzaban, y había música. Él, David, con todo el pueblo, trayendo el arca de Hashem hasta Jerusalén. Y cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, la hija de Saúl, que era su esposa, Mijal, viéndolo bailando con todas las mujeres y todos los hombres en las calles, ella se burla de él y le dice: qué vergüenza que un rey se dance de esta forma
delante de personas tan simples. Y David le dice a ella, y le dice así: en la presencia de Hashem, que me eligió a mí sobre tu padre y sobre tu entura familia, que me hizo como gobernador del pueblo de Hashem sobre Israel, delante de Hashem siempre yo estaré feliz y regocijándome. Y me comportaré aún más humildemente que esto, y seré nada en mis ojos, y entre las sirvientas de las cuales hablaste, dentro de ellas yo seré honrado. Mostrándole que para honrar a Hashem uno tiene que preocuparse de su propio honor. La Biblia dice que Mijal fue castigada por ese comentario y nunca pudo tener hijos. David no puede crear el templo, pero crea una ciudad con una ciudad real de reyes. Hoy podemos ver en las arqueologías, en los descubrimientos, las grandes construcciones de David, que nos llama la ciudad de David. Lo más importante es que él también empieza a ataca a Moab, en Transjordania, ataca a Siria, en el Golan Heights, el Golán, y hasta Damasco, y toma también Jordania, lo que llama Jordania hoy, la ciudad de Amán. Todo esto son lo que empieza a ver realmente un imperio. En realidad, desde el Mar Rojo hasta el Éufrates, él él controlaba los caminos comerciales más importantes del este. Como en ese momento Egipto y Asiria, que eran los grandes poderes, estaban muy debilitados, David pudo usar su genio militar para crear realmente un imperio que venía del Éufrates hasta el Mar Rojo. Es en este tiempo que ocurre el evento de David y Bathsheba. La historia con David y Bathsheba está contada en el libro de Samuel, número 2, capítulo 12, 11 y 12. La historia la conocemos. David ve a una mujer lavándose, la llama a su casa, tiene relaciones con ella, la deja embarazada, ella vuelve a su casa, el marido no entra a la casa, Uría, al final va a la batalla y él muere. Después de morir, Bathsheba está de luto con su marido. Cuando termina el luto, vuelve al palacio, se casa con David y nace un niño. El bebé muere como castigo por lo que había ocurrido entre ellos. Quiero contarles la historia, la increíble historia de cómo Hashem estaba enojado con David. Y dice que este evento, este acto que David había hecho, fue considerado muy malo en los ojos de Hashem. Hashem manda al profeta Natán a David para que le cuente esta historia. Y así es la historia. Leo entonces el capítulo 12. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, pero el pobre no tenía nada, excepto una pequeña ovejita. Y él la crió y crecieron juntos con él y con sus niños. La ovejita comía de su pan, bebía de su propia copa, y a veces estaba en su seno como un niño, una niña, una hija. Una vez un invitado vino a visitar al hombre rico, pero el hombre rico no quiso usar ninguna de sus ovejas, sus vacas, para darle a comer a su invitado, y le tomó la ovejita del pobre, la mató, la preparó para comer, para dárselo al visitante. Entonces David, escucha esta historia, se enoja mucho, le dice a Natán: este hombre merece ser muerto y tiene que pagar por todas estas cosas malas que hizo, porque no tuvo ninguna compasión. Y Natán inmediatamente le dice a David: tú eres este hombre.
Así dice Hashem, yo te hice como rey de Israel y te salvé de la mano de Saúl. Te di esta casa y todo para que seas rey sobre Israel. Y ahora has hecho esto, esta gran, terrible historia. Y David llora, pide perdón, ayuna, y al final le pide que a Dios que le dé al hijo que había nacido, que viva. Pero Dios no lo perdona, el hijo muere. Y él en esa famosa dice, ahora no tengo que más ayunar, porque no puedo volver a traer. Yo estoy yendo 100 más para él, pero él nunca va a venir para mí. La historia de David, muy, muy triste, porque por este evento, David empieza a sufrir. Aunque era el rey de un imperio vasto, y había hecho tantas cosas buenas para el pueblo de Israel, empieza él a sufrir. Entre los sufrimientos, que había varios, uno de los más terribles es que su hijo, el hijo preferido de él, Absalón, se rebela contra él y quiere luchar para sacarlo del reinado. Imagínense ustedes un hijo peleando contra el padre. La rebelión es tan grande que David tiene que escaparse de la ciudad de Jerusalén para que no lo maten. Y se va a Jordania. Y ahí en Jordania une a sus soldados nuevamente y ocurre una batalla contra las fuerzas de Absalón. Y David es victorioso. David le dice a los soldados, no maten a Absalón. Absalón tenía un cabello muy largo. En un momento, cuando está pasando por un árbol, se agarra el pelo contra el árbol y está colgando del árbol. No muerto, vivo, pero colgando, no puede salir. No sabe cómo va a salir de ese momento. Y en ese momento viene Joab, uno de los generales de David, y lo mata a Absalón. Y David también llora otra vez. El rey estaba temblando cuando escuchó la noticia. Y así dijo, mi hijo, Absalón, vení, Absalón, si yo pudiera haber muerto en lugar de tú. Absalón, mi hijo. La historia es tan triste. David Amelech, hay intrigas en el final de su vida, y después de una enfermedad muy grande, se decide que va a ser Salomón su sucesor. David muere 40 años después de ser rey sobre Israel, habiendo asegurado las fronteras de Israel y expandido el control de Israel sobre una área muy vasta en todas las direcciones. David muere en el año 836, antes de la era común. Su hijo Salomón es el rey. Uno de los primeros actos políticos de Salomón es que él se casa con la hija del faraón, que para asegurar comercio y rutas comerciales, sabemos que es un hombre de mucha inteligencia, con mucha sabiduría. Conocemos la historia de él, como dice en la Biblia. Él tenía un gran conocimiento de lenguajes. Su fama se extendió por todas las naciones. Había hecho parábolas, poemas, discursos con los árboles, con los cedros de Lebanón. Era tan famoso que tuvo la visita de la reina de Sheba, la cual vamos a hablar en un momento más adelante, que le preguntó las preguntas más difíciles y con ciertos tipos de enigmas. Uno de los enigmas que ella le cuenta, le dice, una mujer le dice a su hijo, tu padre es mi padre, tu abuelo es mi esposo, tú eres mi hijo y yo soy tu hermana. ¿Quién soy yo? ¿Tu padre es mi padre?
tu abuelo es mi esposo, tú eres mi hijo, y yo soy tu hermana. ¿Quién soy yo? King Salomón inmediatamente respondió, la hija de Lot, que con su padre había tenido relaciones, y de este modo, evidentemente, su hijo ella era la esposa y la hija del padre. También conocemos la famosa historia de las dos mujeres prostitutas, habían dormido con sus bebés, una de ellas había matado al bebé sin darse cuenta en el sueño, estaba durmiendo, y cuando vinieron porque estaban peleando de quién era el bebé, entonces vino el Salomón, le dijo, no hay problema, tomaremos una espada y lo cortaremos en la mitad. En ese momento, una de las mujeres dijo, no lo maten. La otra dijo, sí, está bien, mátelo. Dice, la que dice que no lo maten, esa debe ser la madre correcta. Esta es la grandeza de Salomón. Uno de los éxitos más grandes y las contribuciones más grandes de Salomón fue, en realidad, crear el templo. Creó el templo con una gran riqueza. La Biblia le da varias descripciones de cómo él crea el templo, con la cedro de Lebanón, trayendo las mejores maderas, con oro, con bronce, con todo tipo de un edificio excelente. Y él, cuando crea el templo, 480 años después de haber entrado, salió del Éxodo. 480 años después del Éxodo, viene ese templo, que va a durar por 410 años, hasta la destrucción del templo en el año 420, antes de la era común, por los babilonios. Cuando él dedica el templo, él le dice, ni los cielos pueden contenerte a ti, oh Dios, mucho menos esta casa que yo he construido. Sin embargo, presta atención a la oración de tu sirviente y escucha las oraciones que serán didas en esta casa, noche y día. Salomón tuvo muchas esposas. Lamentablemente las esposas arruinaron un poco su vida. Y dice la Biblia que hizo lo malo en los ojos de Hashem. No quiere decir que eso se hizo idólatra, pero por no haber parado la idolatría que traían estas mujeres, aunque se habían convertido al judaísmo, pero de todos modos no eran sinceras, no era una conversión real. Y habían traído sus ídolos, sus costumbres, sus ideas extrañas. Tenía como 1000 mujeres. Evidentemente él perdió muchos de sus sentimientos. Y la Biblia los condena. Y es una lástima que este hombre que había creado el Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, que había creado el libro de Mishle, de Proverbios, que había escrito el libro de Eclesiastes, de Coelet, este hombre tan grande, así diga la Biblia de él, muy tristemente. Y Dios está enojado con él y le dice, ¿qué quieres? Importante, los líderes tienen responsabilidades más grandes que otras personas. Y tenemos las consecuencias de los errores de los líderes son mucho más vigentes y relevantes para el futuro. Por eso se castiga más cuando es un error. La Biblia termina la historia de Salomón contando que Dios estaba enojado con él y le dijo, porque eres culpable de esto y no has observado mi pacto y mis leyes, yo te sacaré el reinado de ti. Pero no lo haré en tu tiempo, por mi amor a tu padre David. Pero sí lo haré, sacaré el reinado de tu hijo y se quedará solamente con una tribu. Y así fue cuando muere Salomón en el año 796 antes de la era común. El reinado se divide en dos. El reinado se divide, una parte del norte, las 10 tribus van para el norte, en la ciudad de Samaria, y al sur se queda solamente la tribu de Judá y la pequeña tribu de Benjamín con el hijo de Salomón. De eso lo haremos la semana próxima. Quiero terminar hablando un poco de la parte
comercial de Salomón, que era muy grande. Israel controlaba, por causa de lo que había hecho David, las rutas comerciales más importantes de todo el este. Porque todas las caravanas que venían de China y de Asia, pasando por Siria, entrando, querían venderlo algo a Roma, a Grecia, a África, tenían que pasar por Israel. Y Israel les cobraba peaje muy grande. Salomón pudo tener escudos hechos de oro para decorar su palacio, un trono de marfil y los más lujosos y talentos extravagantes para el templo. También él creó una fuerza militar, los ejércitos, las armas, había hecho carrozas, caballos, también había hecho barcos que habían ido por todo África, saliendo de Eilat al puerto, para el sur, fueron por todo, hasta lo llama en la parte sur del África, navegaron todo África hasta llegar probablemente a un lugar llamado Ofir, donde había mucho oro. Los arqueólogos creen que era Ofir el Mozambique. Muy interesante que en esa Mozambique hay una tribu llama Lemba. Y esta tribu tiene algunos de los DNA, ADN de la tribu de levitas. Aparentemente algunos judíos habían entrado en esa zona donde estaban haciendo las minas de oro y se casaron con mujeres africanas. Y la tribu esta de Lemba es el único lugar del mundo donde hay el ADN que aparece en los Kohanim. Algo increíble. Aparentemente habían quedado así. Quizá algunas personas habían incluso observado algunos rituales judíos. De paso, otro lugar donde había probablemente una herencia judía era donde estaba la reina de Sheba. La reina de Sheba aparentemente había tenido unas relaciones con Salomón y su hijo decía que él era el hijo de Salomón. Y probablemente donde estaba en Etiopía, y los llaman los falashas, los judíos de Falasha de Etiopía quizás tienen una relación con esta historia. Entonces, esta es la historia de Salomón, que lamentablemente cuando muere, él no ve, pero sabe que de alguna forma el reinado va a ser dividido, que el rey tan sabio, lamentablemente, no tuvo un hijo tan sabio. Y por la falta de sabiduría, el hijo va a perder la unidad del pueblo de Israel. Y ahí en ese momento va a haber dos reyes, dos reinados. El reino del norte, con 10 tribus, con la capital en Samaria, que llamamos hoy Nablus, y en el sur, una tribu sola con Benjamín, la ciudad de Judá, con la capital en Jerusalén, se llama Judea. Las tribus del norte van a ser exiladas por los asirios unos 100 años antes de la destrucción del templo. Del sur, en Judea, dura unos 100 años más hasta que los conquistado por los babilonios. Y esta es la gran historia del rey David y del rey Salomón, que habían creado un imperio tan grande, del Éufrates al Mar Rojo, y habían creado la paz por un momento para el pueblo de Israel. Quizá uno de los capítulos más gloriosos de nuestra historia. Habían dejado un templo excelente, con lujo, con amor a la tradición y con muchas herencias para el futuro.